¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Kevin Aguilar Cantellán y hoy voy a hablar en este video para la materia de tópicos de economía internacional sobre la integración a la Unión Europea y cómo afecta la creciente guerra o conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Desde la administración de Donald Trump en 2017, las relaciones comerciales del mundo y principalmente las que tiene Estados Unidos transicionaron decididamente por la senda de la bilateralidad. Esta senda ocasiona a veces fricciones entre las partes que, como ocurrió con Estados Unidos, puede suponer un incremento del proteccionismo en las relaciones comerciales que puede generar una guerra comercial. Hablando sobre la relación de Estados Unidos y la Unión Europea, la administración de Trump puso fin a la negociación del Acuerdo de Libre Comercio, conocido como el TTIP, que son sus siglas en inglés, que significa Transatlantic Trade and Investment Partnership, que comenzó en 2013. Las, las estrategias de Trump se basan en una serie de amenazas proteccionistas realizadas como una forma de negociación para conseguir sus objetivos políticos o como un mecanismo de presión para conseguir los intereses que requiere. Estas amenazas pueden cumplirse o no, pero en cualquier caso quiebran la confianza y la buena relación de Estados Unidos con sus socios comerciales más importantes, como en este caso lo es la Unión Europea. En todo caso, Estados Unidos ya ha tomado algunas medidas unilaterales contra las exportaciones europeas. Imposición de aranceles unilateral sobre sus exportaciones de acero y aluminio en 2018. Imposición de aranceles a productos europeos como queso, vino o productos agrícolas como respuesta al desenlace del caso Airbus contra Boeing perdido por la Unión Europea. La última amenaza parece factible que se llegue a concretar en la imposición de nuevos aranceles a productos agrícolas como represalias a la propuesta en marcha de un impuesto digital a las grandes tecnologías que Estados Unidos considera discriminatorio. En lo que respecta a China, Estados Unidos inició en 2018 una particular tensión contra el país asiático, anunciando la intención de imponer aranceles por valor de 50.000 millones de dólares a los productos chinos, especialmente a las exportaciones chinas de acero y aluminio por prácticas desleales de comercio y el robo de propiedad intelectual. China reaccionó imponiendo también aranceles a manufacturas y productos agrarios estadounidenses, principalmente la soya. En respuesta, Estados Unidos anunció la aplicación en 2019 de nuevos aranceles por valor de 300.000 millones de dólares. A causa del crecimiento de las discusiones entre ambos países, en diciembre del 2019 ambos países anunciaron un comienzo de acuerdo para rebajar aranceles que se concretó el 15 de enero del 2020 con la firma de un pacto entre el presidente Trump y el viceprimer ministro Liu He. Además de esta importante diferencia comercial, las disputas con China tienen también un componente de seguridad alegado por Estados Unidos, el conflicto con Huawei. Estados Unidos ha intensificado su campaña contra Huawei en Europa, amenazando a sus socios europeos y especialmente a España con dejar de compartir inteligencia con ellos si se abren a que Huawei pueda utilizar sus redes de 5G. En el fondo y a pesar de las referencias de la seguridad de defensa y el espionaje, esta batalla se da ya que permitirá aumentar la velocidad de conexión y dominar el Internet de las cosas en sus múltiples aplicaciones que tienen que ver con las redes del 5G. Es por tanto que se trata de diseñar una estrategia común en el seno de la Unión Europea que permita afrontar los retos proteccionistas del presidente Donald Trump y su guerra comercial con China, de manera que la menor exportación de China a Estados Unidos pueda ser en parte sustituida por la Unión Europea. En este sentido, desde una perspectiva de política comercial, y aunque admitiendo que puede haber otras razones de política internas ajenas a esta investigación, la iniciativa del gobierno español que
debe aprobar un proyecto de ley sobre el impuesto digital, que fue la tasa de Google, no puede más que avivar el conflicto poniendo el foco de atención sobre España. Y España es un país que no cuenta con la dimensión y capacidad suficiente para evitar la respuesta arancelaria que sin duda dará el gobierno estadounidense. Por otro lado, la controversia, hay que resaltar que en la actualidad China no tiene ningún acuerdo comercial bilateral con la Unión Europea, aunque se estén negociando algunas inversiones. Además, China es el primer país afectado por las medidas del antidoping y antisubvención de la Unión Europea. Por ello, los acercamientos que China está realizando a la Unión Europea deberían poder plasmarse en nuevos acuerdos comerciales. Por ello, los acercamientos que China está realizando a la Unión Europea deberían poder plasmarse en nuevos acuerdos comerciales. En resumen, la mejor estrategia que se vislumbra debería suponer resolver de manera conjunta y en el seno de la Unión Europea las actuales diferencias comerciales con Estados Unidos, aprovechar las menores exportaciones chinas a Estados Unidos y sustituirlas parcialmente por productos de la Unión Europea, negociar nuevos acuerdos con China que permitan una mayor apertura de los mercados chinos. En definitiva, se trataría de rellenar el vacío que se estaba produciendo en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Y de hecho, España, según los datos del Ministerio de Comercio y Turismo, hasta ahora ha salido relativamente beneficiado de este contexto de crisis y represalias comerciales entre estos dos países, ya que en el 2019 aumentaron las ventas al país asiático en un 8.4% y al país americano en un 7.4%. Cabe mencionar que durante la pandemia, que fue una circunstancia que revela la fragilidad del ser humano en cuanto a su tendencia por buscar una causa a los males que le perturban y no aceptar la realidad de los hechos, enfocando toda su energía a encontrar soluciones. En este sentido, recientes noticias aparecidas en prensa hacen ver cómo el presidente Trump amenaza con retomar la guerra comercial con China a causa del COVID-19, primero por veladas acusaciones de que el virus podría tener un origen artificial y segundo por la polémica de engaños y errores chinos a la hora de contener el primer foco de coronavirus en la ciudad de Wuhan. El comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos ha sido una de las prioridades de la Unión Europea desde que el presidente estadounidense Donald Trump anunció su intención de imponer aranceles a la Unión Europea debido al déficit comercial en bienes y a las acciones de la Unión Europea contra las empresas tecnológicas estadounidenses. Trump también anunció aranceles del 25% sobre las importaciones del aluminio y acero a partir del 12 de marzo, lo que afectará gravemente a muchas empresas de la Unión Europea, y esta declaró que responderá con medidas firmes y proporcionadas. Si Estados Unidos impone aranceles a los productos de empresas europeas, estos se encarecerán y su demanda podría disminuir. Y si la Unión Europea responde con aranceles a los productos estadounidenses, estos también se volverían más caros para los consumidores europeos. Además, si Estados Unidos impone aranceles a otros países, estos podrían redirigir sus productos al mercado europeo, aumentando la competencia para las empresas de la Unión Europea. Dado que la economía global está altamente interconectada, estas medidas también podrían interrumpir las cadenas de suministros de muchas empresas europeas, dificultando la obtención de productos clave a precios razonables. La incertidumbre en torno a los aranceles y sus efectos también generaría dudas en las empresas, lo que podría retrasar inversiones y afectar el crecimiento económico. Sin embargo, estas medidas podrían incentivar a otros países a fortalecer sus relaciones comerciales con la Unión Europea como contrapeso a las estrategias arancelarias de Estados Unidos, y la Unión Europea ya cuenta con perdón, la Unión Europea ya cuenta con acuerdos comerciales con países y regiones de todo el mundo, lo que le ofrece a los consumidores más opciones, precios más bajos y fomenta el comercio y el empleo.
La primera opción de la Unión Europea sería la negociación, ya que llegar a un acuerdo sería menos perjudicial que entrar en una guerra comercial de aranceles y contraaranceles. La Comisión Europea, que gestiona las relaciones comerciales en nombre de la Unión Europea, también advirtió que la imposición de aranceles sería ilegal y económicamente perjudicial, especialmente debido a las cadenas de producción profundamente integradas. Según la Comisión, al imponer aranceles, Estados Unidos acabaría agravando a sus propios ciudadanos, aumentando los costos para las empresas y alimentando la inflación. Si la Unión Europea no logra un acuerdo con Estados Unidos para evitar los aranceles, dispone de varias herramientas para protegerse. Primero, imponer contramedidas. La Unión Europea podría aplicar aranceles adicionales a los impuestos de los productos estadounidenses en respuesta. Otra sería recurrir a la OMC si considerara que Estados Unidos está incumpliendo con las normas comerciales internacionales. La Unión Europea podría presentar una queja ante la Organización Mundial del Comercio y solicitar compensaciones. Utilizar el instrumento contra la coerción sería otro, que en los últimos años la Unión Europea ha adoptado una legislación que le permite responder a presiones económicas de terceros países, aunque su objetivo principal es la disuasión y la resolución de conflictos a través de la negociación. Como última opción, podría activarse para imponer restricciones de comercio, inversiones y financiación contra el país que imponga medidas coercitivas. Eh, el 23 de junio del 2016 se celebró el referéndum que provocó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, debido a cuatro razones principales. En primer lugar, la crisis económica del 2008. El pueblo británico había entrado en las comunidades cuando eran esencialmente una asociación económica para conseguir mayor estabilidad y prosperidad. La política de austeridad implementada por Europa y la deriva hacia una organización más política y social generaron un desencanto en la población que exigía renovar su compromiso con la Unión. La segunda causa era la oportunidad política. El referéndum respondía a la voluntad de acabar con las luchas internas dentro de la coalición que gobernaba el país, sobre todo reducir el poder de los antieuropeos, así como frenar el ascenso del Partido de la Independencia del Reino Unido. Aunque no parecía que podía ser una alternativa realista de gobierno, podía restar votos a los conservadores y provocar que los laboristas se hicieran con el poder. La tercera causa era mejorar la posición negociadora del Reino Unido frente a la Unión Europea. El primer ministro creía que su país debía permanecer dentro de ella, pero esta organización debía cambiar su rumbo en base a 5 principios: mayor competitividad, mayor flexibilidad, pues era consustancial a su diversidad; devolver el poder a los Estados miembros; dar mayor protagonismo a los parlamentos nacionales para incrementar la representatividad democrática y participación de todos los estados en las decisiones y cambios de la eurozona. La primera parte de las disposiciones comunes contiene las disposiciones generales que establecen su objeto, las definiciones del ámbito de aplicación territorial, los principios y métodos relativos de sus efectos, ejecución e interpretación, la obligación de actuar de buena fe y cooperar lealmente. Merece destacarse que otorga eficacia directa al acuerdo en el sentido de que es directamente invocable por los nacionales británicos y los ciudadanos de la Unión Europea, y prima sobre las normas jurídicas británicas. Las disposiciones que se refieren al derecho comunitario deben interpretarse conforme a este y a la jurisprudencia del TJUE dictada antes de que éste acabe la fase transitoria. Se presta especial atención al acceso a las redes, sistemas de información y bases de datos de la Unión. El artículo 8 del acuerdo fija la norma general: al terminar el periodo transitorio, el Reino Unido dejará de tener acceso a ellas y deberá tomar medidas para garantizar que no puedan usarlas.
Sin embargo, a lo largo del articulado aparecen las siguientes secciones: el cumplimiento de obligaciones del régimen aduanero, el cumplimiento de las obligaciones relativas del IVA e impuestos especiales sobre los bienes que hayan sido expedidos o hayan sido circulados entre el Reino Unido y algún Estado miembro, y viceversa antes del 31 de diciembre del 2020, así como los procedimientos de cooperación administrativa entre los Estados miembros y el Reino Unido. Tras la salida del Brexit de la Unión, del Reino Unido, perdón, el Brexit va a tener importantes y graves repercusiones para sus protagonistas, el Reino Unido, la Unión Europea y sus Estados miembros. Basta con leer la relación de temas que aparecen en la Declaración Política sobre las Relaciones Futuras para darse cuenta de las dimensiones de la tragedia. También influirá en terceros países, pues a buen seguro va a abrir nuevas alianzas, oportunidades y desencuentros. Por ejemplo, en las consecuencias que pueden tener un acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y Estados Unidos en la guerra comercial que el último libra con China. Sin lugar a dudas, el futuro estará marcado por el pacto o pactos que requieran los lazos entre el Reino Unido y la Unión Europea. La Unión Europea pierde la sexta economía del mundo, un mercado de más de 65 millones de habitantes que ha sido rentable para la industria del automóvil comunitaria y para los sectores de la energía, alimentación y bebidas, químicos, farmacéutica y agricultura. Segundo término, el Reino Unido ha sido muy respetuoso con el derecho comunitario, situándose en la banda alta de Estados miembros en cuanto a el cumplimiento. El tercero es un país con una larga tradición democrática, lo que es un valor a tener muy en cuenta en una época en que la Comisión Europea está tomando medidas contra algunos Estados miembros por no respetar los valores intrínsecos en la Unión. El cuarto es una potencia nuclear y militar, miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por último, es un actor relevante en el ámbito internacional, aunque desde hace algún tiempo esa relevancia está fuertemente vinculada a su condición de Estado miembro. La Unión Europea y su integración económica y política. Aparte de construir la paz entre naciones, la Unión Europea buscó también la integración para favorecer los lazos comerciales y financieros y para hacer posible una dinámica comercial más profunda que revitalizara el flujo de bienes y servicios, incluyendo los factores de producción como el capital y el trabajo. La mayor movilidad de los recursos iría a facilitar la utilización más racional y por ende contribuiría luego al logro de una mayor eficiencia del apartado productivo del espacio geográfico integrado, no solo a nivel de su propio mercado interno, sino también con respecto al resto del mundo. La mayor eficiencia del entable industria regional favorecería al mismo tiempo el aumento de la competitividad de Europa y una mejor posición dentro del mercado mundial en términos de las relaciones comerciales y financieras. Inicialmente, el proceso de integración implicó la creación de una unión aduanera, la cual hizo posible la liberación de las transiciones comerciales entre los miembros gracias a la reducción del universo arancelario y la remoción de trabas al comercio de orden cualitativo y cuantitativo. En consecuencia, la integración europea concibió como la voluntad política de los estados implicados para remover a mediano y largo plazo las limitaciones y obstáculos que iban en contra de una mayor circulación de bienes y servicios, como las barreras al comercio a través de tarifas muy altas, y que impedían a la postre intercambios más eficientes y en mayor magnitudes. Los obstáculos al comercio limitaban también la diversificación del consumo y las ganancias derivadas de este último, sin importar los bienes que se comerciaban. La integración de los diversos mercados favoreció más tarde la especialización relativa de los países con base en sus últimas ventajas comparativas.
En este hecho procuró un terreno más fértil para el seguimiento de nuevas oportunidades que permitieron la generación de mayor ingreso, más empleo y un nivel de crecimiento económico más dinámico, perdón, lo cual favoreció un mejor bienestar para los ciudadanos. Una vez avanzado el proceso de integración económica y para efectos de consolidar de manera más profunda todo el proceso de integración logrado a partir de la posguerra, la Unión Europea requirió plantear cuanto antes el logro de la estabilidad macroeconómica entre los países miembros para efectos de conseguir a través de la misma y dentro del territorio comunitario, al menos en el mediano plazo, la creación de una moneda común que facilitara toda la cadena de procesos que implica un intercambio más fluido de bienes y servicios y que al mismo tiempo contribuyera al seguimiento de un sector financiero más fuerte, perdón, con un mercado de capitales propicio para el financiamiento de proyectos de inversión de gran envergadura, como los requeridos por la industria como la petroquímica, aeronáutica y otras de igual o similar importancia. Uno de los argumentos esgrimidos a favor de la creación de una unidad monetaria fue el de que la coexistencia de las monedas de cada uno de los países dentro del marco de la integración europea, antes que facilitar el avance hacia un proceso de integración más maduro, lo entorpecía en la medida en que obstaculizaba el comercio con sus reales y potenciales beneficios y perjudicaba con ello tanto a los consumidores de la Unión como a las empresas comerciales e industriales. La unión monetaria significó el reemplazo de las monedas de los países miembros por una unión de una única moneda. Facilitó también la creación de una banca central con un papel determinante en la regulación de la oferta monetaria dentro de todo el circuito del sistema integrado. Se buscó también el control directo de la tasa de interés por parte del organismo de la banca central, controlar la oferta monetaria y regular la tasa de interés por un solo organismo común del marco de integración económica europea, propició el establecimiento definitivo de la política monetaria a cargo de un solo banco central en la Unión Europea. Una vez generadas las condiciones necesarias para el establecimiento de la Unión monetaria de pleno, fue imperativa la creación de una moneda común dentro del marco económico y legal de la Unión Europea. Se creó así el euro como denominación monetaria que hizo las bases de moneda más única y convirtiéndose también en uno de los pilares fundamentales de la estabilidad macroeconómica de los países signatarios del Tratado de Maastricht, en la medida en que ningún país acogido al marco legal podía generar efectos de repercusión sobre las restantes economías, mediante las denominadas políticas de empobrecer al vecino o simplemente mediante políticas devaluativas de la moneda. El establecimiento del euro como una moneda común dentro de la Unión Europea fue uno de los logros más importantes de todo el proceso de integración iniciado a mediados del siglo XX. Sin embargo, fue preciso ir mucho más allá de los fines impuestos por la Unión Monetaria, pues se requería desde la armonización total de las diferentes políticas dentro del sistema de integración económica con visos de integración política. Una vez generadas las condiciones necesarias para el establecimiento de una unión monetaria plena, fue imperativa la creación de una moneda común dentro del marco económico y legal de la Unión Europea. La Unión Europea actualmente es una asociación de naciones importante y cada una de ellas con su propia historia y con diferentes procesos de construcción económica, social y política. Una federación de estados-naciones con diferentes idiomas y culturas, cuyo punto de confluencia o unión en los intereses comunes
pero no idénticos, los cuales sin embargo fortalecen las alianzas entre ellos y en otros casos sus particulares oposiciones. La Unión Europea es también un grupo de países heterogéneos sin voluntad política para perder su total soberanía con todas las formas de organización política y de un abanico de representaciones de poder estatal reflejados en figuras de reyes, monarcas, primeros ministros y presidentes. Pese a las diferentes dificultades que estaban en el proceso de construcción del Estado europeo, la Unión Europea ha dado un paso adelante en la profundización de un marco político que finalmente resultó en el diseño y elaboración de la Constitución Europea. Cabe indagar sobre los alcances de la Carta Magna de la Europa de los 25. La actual Constitución Europea no sería otra cosa que el instrumento base del acuerdo para lo que potencialmente podría ser la construcción del Estado europeo y, desde un punto de vista particular, no tendría otro carácter que el de un consenso fundacional que permite consolidar un régimen democrático entre todos los miembros de la Unión por un lado y desarrollar desde el punto de vista político las condiciones legales y objetivas que permiten señalar una alianza más profunda de los países, perdón, de los intereses de cada país según su grupo económico y político. Es cierto que la Constitución Europea no persigue el propósito de establecer un Estado totalmente soberano. Los Estados Unidos de Europa, por las múltiples diferencias entre los territorios comunitarios y por ello, en la Carta Magna se reconoce la naturaleza de la Unión en términos de una asociación de Estados que conservan cada uno su identidad nacional, pero que al mismo tiempo tienen una voluntad necesaria para coordinar de una forma más apropiada y estable su política económica y social, dejando a los estados ciertas competencias para resolver sus problemas más particulares. Por su parte, el papel esencial de la Constitución Europea es prácticamente el de simplificar los diferentes tratados que definen la Unión Europea como la organización que persigue el desarrollo económico, comercial, financiero y tecnológico y que va tras la unidad política, fundamentándose en todo el entramado de relaciones socioeconómicas y jurídicas existentes. Pues bueno, eso sería todo por el video de hoy. Gracias por ver y adiós.